Hola amigos, nuevamente nos encontramos en esta oportunidad para compartir con ustedes la propuesta de lectura orante. Hemos hecho en el primer video la lectura creyente, es decir, el texto y el contexto, las características del autor, de la comunidad a la que se dirige, en este caso, la carta, y algunos acontecimientos que venían sucediendo allí para poder entender por qué el apóstol dice lo que dice. En esta ocasión vamos a ocuparnos de la lectura orante, es decir, conociendo el texto y el contexto, teniendo elementos ya identificados y profundizados, nos disponemos a orar con la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en 2 videos para que queden fáciles de enviar y no sean archivos pesados que dificulten la tarea. Comenzamos poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos tomamos unos momentos de silencio para recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo y nos ponemos en sus manos. Espíritu Santo, vivifícanos porque tú eres la vida. Aliéntanos como solo la verdad alienta y afirma en el camino. Espíritu Santo, queremos confirmar nuestro sí al Señor Jesús, pero para ello, llénanos con tu luz y con tu fuego, y como lo hiciste con los primeros discípulos en Pentecostés y con Pablo de Tarso, el gran apóstol. Puestos así en la presencia del Señor, tomamos el texto de la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11-24, y lo proclamamos en voz alta. Podemos poner pausa en el video mientras hacemos esta tarea. Una vez proclamado el texto, comenzamos por el primer paso de la Lectio Divina. Se trata de la lectura, es decir, ¿qué dice el texto? Tras la proclamación del texto, volvemos a leerlo de forma personal, como rumiándolo. Dejamos que las palabras de Pablo vayan calando en nosotros mientras nos recuerdan lo reflexionado anteriormente en la lectura creyente del texto. Permanecemos atentos a las imágenes o a las expresiones que van quedando en nuestro interior. Es bueno que en este momento tengamos un papelito y un lápiz allí a mano para poder anotar algunas cosas que queramos destacar en nuestro proceso de oración. Veamos algunos puntos de lo sucedido. Algunos judaizantes se están confundiendo con su predicación a los creyentes de las comunidades de Galacia. Pablo interviene escribiendo una carta que es una defensa apasionada de su condición de apóstol, a la vez que una llamada a esas comunidades cristianas para que no se dejen engañar por doctrinas que no son el verdadero evangelio. En segundo lugar, Pablo establece un gran contraste entre su comportamiento de antes y después del encuentro con Jesucristo. El perseguidor pasa a ser discípulo y apóstol. Comprende su vocación al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Es importante en este paso recordar los verbos que hacen alusión a ello, incluso tomar nota de los mismos. Elegir, llamar, revelar, anunciar. Seguramente podrás identificar otros. Esta experiencia de encuentro con el resucitado le da a Pablo la certeza de que el evangelio que anuncia es Jesucristo mismo quien me lo ha revelado, así lo dice. Su condición de apóstol no admite ningún género de dudas, pero tampoco lo lleva a la soberbia, porque la elección fue, textualmente dicho por él, por pura gracia. El apóstol necesitó un tiempo de reflexión, de maduración, para ir asimilando lo que le había ocurrido. Entra en contacto con la Iglesia Madre de Jerusalén y con algunos de sus representantes, Pedro y Santiago. Colabora con diferentes comunidades, trabaja, reza, hasta impregnarse de la nueva experiencia de vida en Jesucristo. Estos elementos y muchos otros que tú mismo podrás identificar te ayudan a hacer una lectura profunda del texto y poder responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Tras unos minutos de silencio que puedes tomarte ahora haciendo una pausa en el video, puedes volver a gustar el pasaje
Y entonces intenta redactar, decir con tus propias palabras lo que allí acontece. Puedes poner pausa en este momento. Vamos ahora a dar el segundo paso en este tiempo de oración, en este camino de oración que es la Lectio Divina. Vamos a la meditación, el segundo paso, donde la pregunta clave es: ¿qué dice de mí o de nosotros el texto que estamos leyendo, rezando? El apóstol Pablo ha compartido con las comunidades de Galacia y con nosotros sus primeros pasos como seguidor de Jesucristo. Tras haber escuchado su experiencia, podemos pensar en nuestra propia experiencia creyente. Si Pablo se hiciera presente hoy en medio de nuestra comunidad, de nuestro grupo, de nuestra familia, se encontrara cara a cara conmigo, contigo, nos recordaría que hay experiencias en la vida que nos marcan de modo muy particular. Por ejemplo, puede ser una boda, el nacimiento de un hijo, un accidente, una enfermedad, un nuevo trabajo, un avance en los estudios, tantos otros acontecimientos, un viaje. Volvería a contarnos que en su vida hubo un antes y un después del encuentro con Jesucristo. De este relato de Pablo y de aquellas experiencias que podemos identificar en nosotros, podríamos preguntarnos: ¿hay en mi vida alguna experiencia que haya marcado un punto de inflexión, un antes y un después? Y entonces puedo pensar sobre esto, ¿no? Y si estoy con alguien en familia o en grupo, relatarlo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo ha influido en mi vivencia de la fe? Puedes poner pausa y vivir este ejercicio. Retomando nuestro camino en la meditación, ahora podemos imaginar que Pablo nos diría que solo puede ser apóstol quien ha visto al resucitado. Es algo que Pablo expresa desde textos proféticos del Antiguo Testamento. Nos invitaría a leer, por ejemplo, Gálatas 1, 15 al 16, dentro del texto que estamos estudiando y rezando, para recoger los verbos que se presentan y cotejarlos con nuestra propia experiencia de vida. Y podemos preguntarnos: ¿cómo descubro en mi vida que Dios me ha elegido? ¿A qué me está llamando Dios en este momento y en este tiempo de mi vida? ¿A través de qué circunstancias y personas me está revelando Jesucristo? ¿A qué personas y tareas, situaciones y realidades me está enviando? Puedes poner pausa una vez más e intentar responder estas interrogantes. Seguimos avanzando en el camino de la meditación y entonces podemos preguntar al apóstol Pablo qué más nos aporta en esta experiencia. Hablaría de que muchos judaizantes habían falseado el Evangelio de Jesucristo imponiendo la circuncisión a los creyentes de Galacia. Nos alertaría de caer en errores semejantes cada vez que, por ejemplo, dulcificamos la buena noticia que es demasiado comprometedora. Y entonces podríamos preguntarnos: ¿cuáles son las justificaciones que hoy nos damos para acomodar a nuestros intereses el verdadero Evangelio de Jesucristo? ¿En cuáles caigo yo con más facilidad? ¿Qué puedo hacer para dejar de tergiversarlo? Una vez más, pon pausa en el video y vive esta parte del ejercicio. Retomando en el último tramo de la meditación, nos contaría el apóstol Pablo su proceso de lenta maduración cristiana, los lugares donde estuvo, sus reflexiones, sus diálogos con Pedro y Santiago. Querría saber si somos conscientes de que la semilla entregada en el bautismo necesita cuidados y alimento. Y entonces aquí podemos preguntarnos: ¿qué significa para mí ser cristiano comprometido? ¿A través de qué medios intento avanzar en el conocimiento y la vivencia de mi fe? Lecturas, comunidad, oración, cursos. ¿Cómo puede ayudarme a ello este espacio de lectura creyente y orante?
Puedes poner pausa una vez más y responder a estas preguntas. Y para finalizar este espacio de la meditación, el segundo paso de la Lección Divina, después de unos momentos de meditación en silencio, elijo el aspecto del texto en el que más me he detenido. Y si estoy allí en familia, puedo compartir un poco más sobre lo que he pensado y rezado. Nos reencontramos en el siguiente video para continuar con el camino de la Lección Divina.